Te damos gracias por este tiempo, por este momento que tú nos das, Señor, para apartar y poder seguir estudiando un poco más de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos estés hablando conforme a nuestras necesidades y que podamos ir entendiendo y también, Señor, todo lo que vayamos aprendiendo lo podamos aplicar también, Señor. Gracias por los hermanos que se están conectando. Tu bendición sea sobre cada uno en el lugar donde esté. Gracias, Padre, por este tiempo. Te rogamos también, Señor, que tú estés velando, Señor, en este momento por nosotros, por la luz, por la electricidad, Señor, también te rogamos también por el internet y que podamos salir todos edificados. Así el resto de esta noche lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todos los que se han podido conectar hasta ahora. Hoy entramos en uno de los capítulos más apasionantes de todo el Apocalipsis, tal vez también uno de los que más se tergiversa, ya que habla acerca de dos bestias, ¿sí? Pero antes me gustaría ver con ustedes un repaso general, ¿sí? Nuestra escuela de interpretación es Futurista. muy bien futurista. El tema principal del libro, La segunda venida. Segunda venida de Cristo. La segunda venida. hay referencias del Antiguo Testamento, las últimas, los nuevos, ¿se acuerdan? Sí. Jezabel. Balaam. Muy bien, El otro cuál? excelente. Y los últimos capítulos hablamos del templo, el arca, la mujer, ¿se acuerdan? Sí. Y todo es referencia del Antiguo Testamento. El bosquejo del libro, Capítulo 1, versículo 19. muy bien. ¿Y el tipo de literatura? Apocalíptica. Excelente, gracias Dalmi, gracias Jorge. Y no sé si alguien quiere ayudarle con las características de la literatura apocalíptica. Yani. Yanina. Así no, Dalmi, porque pico me hiciste. Qué agresiva. De una hora. No me acuerdo bien. Primero Era que nada, contenido profético. muy bien. ¿Ves? Después había revelación por medio de visiones. Muy bien. El exílico, las visiones contienen simbolismo, dirección divina e intérprete. ¿Cómo lo que sabes todo, Yanina? ¿Verdad? Y el contenido. Leyó todito. Bueno, el capítulo 1 nos habla básicamente acerca del Cristo glorificado. Capítulo 2 y 3 acerca del mensaje a las 7 iglesias. Y el mapa profético. Todo comienza, dijimos, con la muerte de nuestro Salvador en la cruz. En Hechos capítulo 2 se forma la iglesia. El evento profético más cercano que estamos aguardando todos como cristianos es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y luego se inicia en la tierra un periodo de 7 años. Eso lo sabemos por las semanas de Daniel. La tribulación, que es especialmente para el pueblo de Israel. Mientras acá en la tierra acontece la tribulación, en el cielo ocurre el tribunal de Cristo primeramente y luego las bodas del Cordero. ¿Sí? Termina el periodo de la tribulación con la segunda venida de nuestro Salvador, se implanta el reino milenial y luego ya viene el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco y la eternidad. Eso es básicamente lo que nos espera en cuanto a escatología a los cristianos y aquellos que se quedan acá, la tribulación. Capítulo 4 nos habla del trono de Dios, ¿sí? Nos habla de que está rodeado de un arco iris color esmeralda, 4 seres vivientes alrededor del trono y 24 ancianos están también ahí frente al trono y 7 lámparas de fuego. ¿Se acuerdan? ¿Qué simboliza? Dice los 7 espíritus de Dios. Capítulo 5 nos habla cuando el Cordero toma el rollo del que está sentado en el trono. Y las 70 semanas dijimos que empieza con el edicto de Artajerjes, el decreto de Artajerjes,
el conteo. Eso ocurrió aproximadamente, según algunos calculan, algunos eruditos, el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. 7 semanas o 49 años se tardó en construir los muros de la ciudad y la plaza. ¿Sí? En tiempos angustiosos, dice ahí en Daniel capítulo 9. 62 semanas o 434 años se lleva desde el fin de la construcción del muro y la plaza hasta el Mesías príncipe, hasta exactamente la entrada triunfal. 483 años o, si quieren ustedes en semanas, 69 semanas se cumplieron hasta la entrada triunfal de nuestro Salvador. Luego se abre una especie de paréntesis donde ya llevamos 2000 años, se formó la iglesia del Señor, lo cual era un misterio en el Antiguo Testamento, no se habla nada de él, y estamos esperando el arrebatamiento o rapto de la iglesia, y posteriormente el anticristo firmará o confirmará, como dice ahí la palabra de Dios, el pacto con los judíos para que ellos puedan reconstruir su templo, ¿sí? Ahí se inicia el conteo de la última semana, o los últimos 7 años. Será de tribulación. Se divide básicamente en 2 partes. Después, a la mitad misma de la semana, dice que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio. Va a decir, señores, ustedes ya no pueden seguir con esta religión. Yo soy Dios y adórenme a mí. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 6 nos habla de los sellos. Los primeros 4 sellos en forma de jinete. El caballo blanco montado por el anticristo mismo, quien diplomáticamente, simbolizado ahí por el arco, que no tiene flechas, ¿verdad? Llega al trono mundial, ¿sí? El caballo rojo le sigue después, simboliza las guerras. El caballo negro, la muerte por inanición o por falta de alimentos. Y el caballo amarillo, que también simboliza más muerte. El quinto sello, Juan B. dice las almas de los que murieron durante la primera parte de la tribulación por causa de su fidelidad al Señor. Y ellos piden venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a juzgar a aquellos que nos han matado y que han derramado nuestra sangre? Y el sexto sello, vemos que hay cataclismo aquí en la tierra y los hombres lo único que quieren es esconderse de la ira del Cordero. Le dicen a las peñas y a las rocas, dice, escondernos de la ira del Cordero. ¿Se acuerdan? Luego vimos también acerca de la batalla de Gog, que ustedes van a escuchar esta semana. El doctor Jeremiah, por ejemplo, utiliza en forma indistinta la batalla de Gog como la batalla del Armagedón, y creemos que son 2 batallas diferentes realmente. Algunos dicen que es al inicio de la tribulación, otros dicen que será antes o como parte del Armagedón, y otros al final del milenio. Nosotros creemos que va a ser al inicio de la tribulación. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que Israel firma el tratado de paz con el anticristo. Entonces, dan ciertas condiciones en Israel, ellos van a estar seguros de ese pacto, que el anticristo les va a proteger, por lo tanto se van a sentir seguros, que es lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 38, cuando Israel esté habitando seguro, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, se menciona que estarán enterrando cadáveres durante 7 meses y usando como combustible las armas durante 7 años, exactamente los años de la tribulación. Y creemos que probablemente está ya a las puertas, ¿sí? Y los países implicados, ¿sí? Magog, Togarma, Persia, Cus, Fut, etc. Libia también se menciona. Y los países actuales, ¿verdad? Algunos piensan que Gog, que es el príncipe de Magog, será el presidente de Rusia. No sabemos si el presidente actual o el que viene, ¿verdad? Pero es interesante notar que Rusia siempre está en la escena mundial. A pesar de que en estos últimos años aparentemente ha perdido su poderío de años anteriores como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero igual siempre tiene cierto poder, ¿sí? También van a ser apoyados por Irán, que hasta 1936 se llamaba Persia, ¿sí? Kuz se cree que es país moderno de Libia, Etiopía, Fut se cree que es Libia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vemos que estas naciones se van a confabular contra Israel y creemos que va a ser al inicio de la tribulación.
Apocalipsis 7 nos habla de dos grupos, 244.000 sellados, que entre paréntesis, el próximo lunes vamos a estar hablando otra vez de ellos. Sí, probablemente este grupo de 144.000 sellados judíos van a pasar vivos al tiempo del reino milenial. Y el otro grupo de vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Capítulo 8, vemos la segunda serie de juicio, las trompetas. La primera trompeta afecta a la tercera parte de la vegetación y toda hierba verde es destruida, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 8. Y el segundo toque de trompeta trae que el tercio del mar se convierte en sangre, dice la palabra de Dios. La tercera trompeta trae consigo que una estrella llamada Ajenjo cae sobre las aguas dulces y prácticamente envenena todas las aguas, y todos los que toman de esas aguas y se van a morir. Y la cuarta trompeta afecta a los astros, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Ven ustedes que a medida que avanzamos en esta serie de juicios, son mucho peores. Las trompetas son peores que los sellos, y las copas de la ira de Dios son peores que las trompetas y que los sellos. No son paralelos, ¿sí? Son sucesivos. Capítulo 9 nos habla de dos grupos, dos ejércitos. Primero las estar haciendo sufrir 5 meses, dice, aquellos hombres que han sido sellados por la bestia. Y el otro grupo dice, librados por 4 ángeles del río Éufrates, que van a matar a muchas personas, según lo dice Apocalipsis capítulo 9. Capítulo 10 nos habla del ángel fuerte, que creemos que es un ángel más, no el Señor Jesucristo, ¿sí? Capítulo 11 nos habla básicamente del templo, ¿verdad? Donde se le da a Juan una vara de medir, y se le dice que deje el patio del templo fuera, no lo mida. ¿Por qué? Porque ha sido entregada a los gentiles para que ellos la oyen. En segundo lugar, nos habla de dos testigos, segundo grupo que va a estar evangelizando. El primer grupo, recordemos, Apocalipsis 7, los 144.000 sellados judíos. Aquí vemos a los dos testigos y el toque de la séptima trompeta. Capítulo 12 que vimos la semana pasada es la mujer, el dragón, que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas. Y además de eso, vemos una batalla colosal en el cielo a mitad de la semana, a mitad de la tribulación, entre Miguel y Satanás y sus respectivos ángeles. Nunca más Satanás va a tener acceso al trono de Dios. Y hoy vamos a estudiar acerca del anticristo y el falso profeta, la primera y la segunda vez de Apocalipsis 13. Fíjense ustedes esta frase. Este capítulo se divide claramente en dos partes. La primera parte, versículos 1 al 10, nos describe las características personales y las actividades maléficas de la segunda bestia, el anticristo. La segunda parte, versículos 11 al 18, nos describe las características personales y las actividades seductoras de la tercera bestia, el falso profeta. Podemos ver, pues, en este capítulo una especie de trinidad diabólica. Esto dijo Francisco escribe en su libro Apocalipsis los eventos de venir según el texto bíblico. Él considera la primera bestia a Satanás, que estudiamos en el capítulo 12 de este libro, ¿sí? Entonces, vemos que va a haber una trinidad diabólica en la tribulación. Satanás representaría lo que es Dios el Padre, ¿sí? El anticristo, a Cristo, como dice su nombre, y el falso profeta al Espíritu Santo. Generalmente vemos en los evangelios, cuando se promete la venida del Espíritu Santo, que va a dar testimonio acerca de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, lo mismo va a ser el falso profeta. Vamos a dar inicio entonces a la lectura de Apocalipsis 13. Vamos a leer primero los 10 primeros versículos para estudiar al anticristo. Dice el texto: paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue nada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien, vamos a analizar entonces los versículos 1 al 10. Dice el versículo 1, repasamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice ahí nuestra versión paré. Y cuando leemos esta frase nos da la idea de que el apóstol Juan es quien se para sobre la arena del mar. Ahora, algunos expertos en lenguas bíblicas dicen que en realidad este versículo 1 tiene que ser el versículo 28 del capítulo anterior, 18, perdón, el capítulo anterior. Por lo tanto, no es Juan el que se para sobre la arena del mar, sino es el dragón, como dice el doctor MacArthur. La primera oración de este capítulo es la última oración del capítulo 12, ya que concluye el relato del dragón, aunque algunos manuscritos griegos dicen me paré, los más antiguos y confiables dicen él se paró. El que se para a la orilla del mar es Satanás, como vemos en esa imagen, en esa gráfica. Él está ahí parado a la orilla del mar y ahí surge el anticristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso de sobre la arena del mar? El mar aquí es simbólico y representa al conjunto de naciones gentiles. Dice, por ejemplo, Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y arroja cieno y lodo. En Apocalipsis 17:15 dice, las aguas sobre las que has visto a la mujer sentada son muchedumbre, pueblos, naciones y lenguas. Por lo tanto, cuando dice ahí que la bestia sube del mar, lo que está diciendo es que él sale de entre los gentiles. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo ahí el versículo 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Esta es la segunda vez que se menciona la bestia. La primera vez fue en Apocalipsis 11:7, donde se nos dice que la bestia que sube del abismo mata a los 2 testigos cuando estos han culminado su misión. Como hemos mencionado en el estudio anterior, esta bestia, al igual que el dragón, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero a diferencia del dragón, esta bestia tiene las diademas sobre sus cuernos y el dragón tiene sobre sus cabezas. Las 7 cabezas simbolizan plenitud de la sabiduría satánica. 7 es número de plenitud, de perfección. Además de representar 7 montes y 7 reyes, como dice Apocalipsis 17:9. Luego dice, ¿te acuerdas de Apocalipsis 17:9? 5 de ellos han caído, uno es y uno aún ha de venir. Se refiere a los imperios mundiales. Primero Egipto, ¿se acuerdan ustedes cuando José estaba a cargo de Egipto? Egipto era la potencia en aquel momento. Luego cayó bajo Asiria, cuya capital era Nínive, donde Jonás fue enviado por el Señor a predicar. Y predicando solamente 8 palabras, dice, todo
Nínive se arrepintió y el Señor tuvo misericordia de ellos y no destruyó la ciudad. Luego de Asiria viene Babilonia, cuya cabeza de oro era el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que en capítulo 4 de Daniel se nos dice que un día paseando sobre la tierra de Babilonia, sobre el castillo, dice, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? ¿Se acuerdan ustedes? Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes. Impresionante la belleza de esos jardines. Luego Babilonia cae, Ciro el persa logra conquistar, ¿verdad? Belsasar ahí estaba teniendo festín con sus príncipes y con sus mujeres. Estaban utilizando los utensilios del templo de Salomón y ahí aparece una mano en la pared que dice, o sea, que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que Daniel le interpretó y le decían, fuiste pesado en balanza y has sido hallado falto. Y los persas van a subir sobre tu trono, ¿verdad? Ustedes van a caer, le dice el mensaje de Daniel. Así mismo pasó. Medo-Persia fue el imperio que gobernó el mundo después de ellos. Luego los persas cayeron bajo el imperio griego de Alejandro Magno, que en muy pocos años logró conquistar el mundo conocido en aquel entonces. Luego vinieron los romanos, ¿sí? Quienes duraron casi 1000 años sobre el mundo, ¿sí? Luego ellos se dividieron y terminó. Y de esas naciones, dice la palabra de Dios, que va a surgir el último imperio, el imperio romano revivido o reconstruido, le llaman ellos. Y de ese imperio va a surgir el anticristo, ¿sí? Y los 10 cuernos, dice, simbolizan 10 reinos. En ese último tiempo, cuando ya ocurra el arrebatamiento de la iglesia, va a haber 10 reinos que van a estar formando, por decirlo así, lo que sería la Unión Europea, ¿verdad? Y de entre esos 10 reyes va a surgir el cuerno pequeño, dice Daniel, que es el anticristo. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Tal vez una de las características más repetidas en las profecías sobre el anticristo. Ahora, ¿por qué nosotros le llamamos anticristo si acá solamente dice bestia? Dice el doctor Magui al respecto, la explicación según opinamos nosotros se encuentra en el significado de la preposición anti. ¿Qué significa esa palabra anti? Tiene dos conceptos o dos significados. Significa estar en contra y en segundo lugar estar en lugar de o simular ser alguien más. Tenemos aquella que está en contra de Cristo y la otra que imita a Cristo. El anticristo es ambas cosas. Pero ¿por qué le decimos anticristo? ¿Qué es exactamente el anticristo? Aunque hay más de 100 pasajes de las escrituras que lo describen, el título anticristo se menciona solo en 5 versículos del Nuevo Testamento y cada vez los hace el apóstol Juan. 4 de esas 5 veces se refiere a oponentes de Cristo y de su obra en tiempos de Juan. Y ahí están los pasajes, 1 Juan 2:18, 22, 4:3 y 2 Juan 7. Solo una vez se refiere este término a la persona que es el foco de este pasaje. Fíjense ustedes lo que dice 1 Juan 2:18, donde se menciona la palabra anticristo 2 veces, pero en forma diferente. Dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo con mayúscula viene y ya han surgido muchos anticristos con minúscula. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Entonces, es ese anticristo con mayúscula es a lo que estamos estudiando ahora en Apocalipsis 13. Aquí Juan contrasta a los muchos anticristos con A minúscula con el anticristo con mayúscula. El espíritu del anticristo que está obrando en nuestro mundo ahora algún día se concentrará en un ser. Fíjense ustedes versículo 2 y acá quiero ustedes que atiendan bien porque acá vamos a entrar en profecía del Antiguo Testamento para poder entender este lenguaje simbólico que utiliza Juan acá en Apocalipsis. Y la bestia era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora,
La primera parte menciona 3 grandes bestias que nos recuerda el capítulo 7 de Daniel, versículos 4 al 6. Pueden abrir su Biblia en ese lugar, donde son mencionadas en forma inversa. Primero se menciona al león, luego al oso y luego al leopardo, ¿sí? Esto nos habla que el anticristo en su persona reunirá lo mejor de los imperios mundiales de la antigüedad. Por ejemplo, por decirlo así, para que se hagan una idea mental, tendrá el esplendor de Babilonia, la fuerza de los persas y la agilidad de los griegos bajo Alejandro Magno. Y también tendrá la brutalidad de Roma, como lo veremos más adelante. Todo ese poder lo recibe del dragón, como nos dice la última parte del verso. Entonces, para poder entender, tenemos que ir a las profecías de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nabucodonosor se preguntaba acerca de qué sería de su reino? El Señor le hace tener un sueño, el cual dice ahí en Daniel 2 que él se olvida. Entonces manda a llamar a todos los sabios de Babilonia para que le digan el sueño y se lo interpreten. La mayoría de los estudiosos está de acuerdo en que Nabucodonosor realmente no olvidó el sueño. Lo que él quería es probar a sus sabios, a sus adivinos, acerca de que si ellos realmente podían hacer lo que decían, que era adivinar. Él entonces le dice, bueno, ustedes cuéntenme cuál es el sueño y luego la interpretación. Ninguno pudo hacerlo. Entonces salió la sentencia de que iban a morir todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel va y logra una oportunidad de poder hablar luego a Nabucodonosor, y en ese tiempo él ora al Señor y el Señor le revela el sueño de Nabucodonosor. Y vemos que él realmente le explica su sueño, donde él vio una imagen gigantesca, ¿verdad? Cuya cabeza era de oro, los pies, los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas eran de hierro, y los dedos de los pies en parte era de hierro y en parte de barro cocido. Entonces vamos a estudiar un poquitito el sueño de Nabucodonosor. La cabeza de oro era Babilonia. Ahí está la interpretación de Daniel 2, 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro es Babilonia bajo Nabucodonosor, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que el pecho y los brazos de plata, dice después en el versículo 39a, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Por la historia sabemos que Persia, Medo-Persia fue lo que conquistó a Babilonia. Entonces Medo-Persia es el pecho y los brazos de plata. Luego viene el vientre y los muslos de bronce. Y luego un tercer reino, Daniel 2:39b, de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Se refiere, según la historia, a Grecia. Y luego viene Roma. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro y cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Habla de Roma. Ahora, yo creo que en cuanto a la imagen ya todos tenemos claro eso. Primero viene Babilonia, que es la cabeza de oro. Los pechos y los brazos de plata es Medo-Persia. Vientre y muslos de bronce es Grecia. Y luego vienen las piernas de hierro, que es Roma. Ahora vamos al capítulo 7, que es lo que a nosotros nos interesa. Daniel tiene un sueño, ¿sí? Y él ve 4 grandes bestias, ¿verdad? Y en la primera bestia dice que es Babilonia, ¿verdad? Por lo que nosotros ya sabemos. Esta bestia era un león con alas de águila y representa a la cabeza de oro de Daniel capítulo 2, ¿sí? El segundo, el oso que se levanta más un costado que el otro y tiene 3 costillas, dice en su boca, es Medo-Persia, o representa a Medo-Persia. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas representa a Grecia, ¿sí? Y Roma era una bestia totalmente diferente, que tenía 10 cuernos, y entre esos cuernos dice, se levantaba un cuerno pequeño que tenía cara humana y hablaba grandes cosas, dice. En el capítulo 8 también sigue hablando acerca de esta cuestión. Nos habla de 2 bestias. Primero un carnero. Y ahí se da la interpretación, Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste,
que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Si vamos a hacer un comparativo, entonces este carnero representa en el capítulo 2 de Daniel a los pechos y los brazos de plata. Y en el capítulo 7 representa al oso, que un lado se levantaba más que del otro y tenía 3 costillas en su boca. ¿Sí? Luego ve ahí en el capítulo 8 también a un macho cabrío, y también se da la interpretación ahí en Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Por la historia sabemos que ese rey primero del imperio griego fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Ven ustedes que no son interpretaciones mías. La Biblia dice ahí con lujo de detalles. Y ahí tienen ustedes un cuadro comparativo entre lo que es la visión del capítulo 2, el sueño de Daniel del capítulo 7, y la visión en el capítulo 8, y cómo se representan, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto para entender por qué al anticristo se describe con esas bestias. Versículo 3 y 4 de Apocalipsis 13 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Fíjense ustedes que esta expresión, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, no solamente dice acá en el versículo 3, sino también se repite en los versículos 12 y 14. Dice el versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra. En realidad está hablando de la segunda bestia ya acá, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. No solamente llama la atención eso, sino que en el capítulo 17 dice varias veces esta expresión: se asombrará viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces, ahí en Apocalipsis 11:7 también dice algo interesante que la vez pasada dejamos pasar, pero que ahora yo creo que tenemos que tratar. Versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo. Probablemente, por lo que vemos en estos versículos, el anticristo va a morir, ¿sí? Va a morir, y al tercer día, después de 3 días y 3 noches, va a resucitar, reclamando el ser el verdadero Cristo, ¿sí? Una de las cabezas de la bestia estaba herida de muerte, dice el doctor Riley, literalmente. Es exactamente la misma palabra que se usa en 5:6 acerca del cordero, donde se traduce como inmolado. Está hablando de Cristo. ¿Y Cristo murió o no? Claro que sí. Si Cristo murió en verdad, entonces parece que también este gobernante morirá de verdad. Pero su herida será sanada, lo que únicamente puede significar restauración a la vida. En 11:7 se le ve saliendo del abismo, y eso coincide con su restauración a la vida aquí. Aparentemente muere, desciende al abismo y vuelve a la vida. Comprensiblemente el mundo se maravilla ante él. Dice el doctor Carballosa en su libro El dictador del futuro, que le estuve pasando en PDF, el texto original sugiere no una muerte aparente, sino real. La escritura dice: vi una de sus cabezas como de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 2 veces más se habla de la herida mortal que fue sanada, versículos 12 y 14. También se nos dice que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La idea que parece ser más obvia en estos pasajes es que los moradores de la tierra estarán dispuestos a someterse absolutamente a la autoridad de un personaje que se muestra ante el mundo como alguien que ha podido vencer la muerte. Fíjense ustedes, esa expresión herida mortal siempre se utiliza en los noticieros, en
en aquellos que relatan la noticia, etcétera, siempre se utiliza una persona que murió. Nunca una persona que está al borde de la muerte. Siempre es la herida mortal fue hecha por un cuchillo o una arma de fuego, etcétera. Pero siempre la persona muere. Versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y 6 meses, exactamente la segunda parte de la tribulación donde él va a hacer lo que él quiera. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En varios pasajes vemos que esta bestia será un elocuente enemigo del Señor. La blasfemia será constante de ellos. Fíjense ustedes estos pasajes, Daniel 7, 11, 20, 25, 11, 36, 2 Tesalonicenses 2, 4 y Apocalipsis 13, 1. Todos nos dejan en claro que esta bestia será un blasfemo hacia el Señor. Hablará contra el Altísimo, contra el tabernáculo y contra los santos. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta autoridad fue delegada al anticristo por Satanás. Pero a la luz de otros pasajes de la Escritura, nos consta que el Señor es el que permite a Satanás y sus secuaces gobernar durante esta tribulación. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice ya Mateo 24 acerca de la gran tribulación, cuando el Señor dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por amor a los escogidos, aquellos días serán acortados? Esa expresión de los días serán acortados no significa realmente que el día en la tribulación va a ser menos de 24 horas. No, Señor. Lo que significa es de 7 años de tribulación que va a haber en la tierra. En realidad, la última parte es la que el Señor le da a la bestia para que haga completamente su voluntad. Los últimos 3 años y medio. A eso se refiere cuando dice que los días serán acortados ya en Mateo 24. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A pesar del caos reinante durante este tiempo de gran tribulación, vemos que el Señor sigue controlando todo, como en todas las épocas. Él es el que va a permitir al anticristo matar a los santos. Pero vean ustedes lo que dice Apocalipsis 12, 11. A pesar de que va a matar muchos santos, ellos igual van a vencerle. ¿Viste el versículo 11 de Apocalipsis 12? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Él va a lograr acabar con la vida física de ellos, pero igual ellos van a ser vencedores en el nombre de Jesús. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Prácticamente su dominio va a ser mundial. Pero a la luz de Daniel 11:41 se nos dice que van a escapar algunas provincias de ese gobierno. Edom, Moab y alguna parte de los hijos de Amón, dice en Daniel 11:41. ¿Por qué estas provincias van a escapar? Creemos que es el lugar donde el Señor va a hacer que su pueblo, la mujer ahí de Apocalipsis 12, se refugie. Probablemente Edom, que es la Jordania moderna, donde está Petra, una de las 7 maravillas del mundo actual, ¿verdad? El mundo moderno, ahí va a ser refugiada la mujer. En el Salmo 69 al 12 dice la mujer, ¿y quién es el que me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? Etcétera. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí pareciera ser que dice que, cuando dice que fue inmolado desde el principio del mundo, nos habla del Cordero. Sin embargo, vemos a la luz de otros pasajes que realmente el libro de la vida del Cordero fue escrito ya antes de la fundación del mundo. Dice el doctor Carvallosa, solo aquellos que no son salvos son los que adorarán a la bestia. En el libro de la vida del Cordero están inscritos los nombres de todos los que han puesto su fe en el Mesías. Esa inscripción fue hecha posible por la anticipación de la futura muerte del Cordero en beneficio de ellos. Este punto de vista es apoyado por el hecho de que en Apocalipsis 17:8
Juan se refiere de nuevo a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres sí están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los mismos que fueron escogidos por él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Lo que ahí realmente está diciendo es lo siguiente: el libro de la vida del Cordero fue escrito ya antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo ahí. La Reina Valera 1960 relaciona la frase desde el principio del mundo con el Cordero que fue inmolado, sugiriendo así que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque esa lectura es gramaticalmente posible, parece ser improbable a la luz de Apocalipsis 17:8. También debe recordarse las palabras de 1 Pedro 1:20, donde hablando del Cordero, Pedro dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La muerte de Cristo formaba parte del plan eterno de Dios, pero tuvo lugar del tiempo y de la historia, mientras que la elección de los redimidos fue realizada antes de la fundación del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Este verso contrasta notablemente con la frase que culmina la carta a las 7 iglesias. Siempre termina con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí tienen las citas. Aquí el apóstol Juan no menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada antes de iniciar la tribulación. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos Apocalipsis 4? El llamado es para aquellas personas quienes en medio de tanto engaño creerán en Cristo como Salvador. Vemos una vez más que a pesar de los juicios terribles de la tribulación, habrá un remanente fiel al Señor. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña. Y Romanos 11 dice que siempre hay un remanente de Israel. Todo Israel será salvo, dice, hablando del remanente. Versículo 10. Este parece el versículo más difícil de interpretar en este pasaje. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Fíjense a ustedes, en esta foto está un hermano ahí hablando con las autoridades que vinieron como para apresarlos por el hecho de que estaban cantando himnos al aire libre. Y por eso vinieron con la orden de aprehensión en contra de ellos. No estaban haciendo tumulto, no estaban quejándose, no estaban manifestándose, simplemente estaban cantando himnos al aire libre. Y por eso quieren apresarlos. Dice el doctor Lacueva lo siguiente: a la vista de la última frase del versículo 10, el sentido más probable de dicha frase es el siguiente: el pueblo de Dios tiene que resignarse a soportar con fidelidad las pruebas inevitables que Dios envía directamente o por lo menos controla eficazmente. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí el doctor Lacueva es: en aquel tiempo de la gran tribulación va a haber persecución terrible, pero no se le dice a los cristianos que ellos tienen que pelear por sus vidas. Contrario, si te quieren llevar presos, cautivos, andate con ellos cautivos. Si te quieren quitar la vida, y bueno, tendrás que darla. ¿Por qué? Porque lo importante realmente no es tu vida física, sino tu vida espiritual. Y una vez que has entregado a Jesucristo tu vida, entonces la vida espiritual es segura eternamente. ¿Pueden matar tu cuerpo? Claro que sí, pero van a tocar tu alma, tu espíritu, jamás. ¿Por qué? Porque estás seguro en las manos de Jesucristo. Dice ahí en Juan 10:27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les conozco y les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se acuerdan? Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En resumen, algunos nombres del anticristo: se le llama el cuerno pequeño, ahí tienen los pasajes; el príncipe que ha de venir; el rey que hará su voluntad; el hombre de pecado; el hijo de perdición; el inicuo; la bestia. Y algunas particularidades que tendrá este hombre: será diferente a todos los demás hombres. No va a haber hombre como él, porque aparte de ser un hombre muy preparado, va a hacer muchas señales, especialmente lo que dice el versículo 3,
que se le va a sanar una herida de muerte, probablemente va a resucitar. En segundo lugar, será un personaje de elevadísima inteligencia. Va a ser el hombre con coeficiente intelectual más alto que haya vivido en todo el mundo, todos los tiempos. En tercer lugar, será un político extremadamente hábil. ¿Se acuerdan ustedes cómo él llega al trono mundial según Apocalipsis 6? El jinete del caballo blanco va a llegar con sagacidad, con astucia, con diplomacia. No va a haber derramamiento de sangre en un primer momento. En cuarto lugar, será un estratega militar. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Hitler, Mussolini, no van a ser como niños, como bebés frente a él. Este va a ser realmente muy inteligente. Bueno, vamos a estudiar ahora, en lo que nos queda de tiempo, a la segunda bestia, ¿verdad? Versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de ella, pues es número de hombre, y su número es 666. Versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Este no sube del mar, sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia sube de la tierra. ¿Qué significa eso? Que va a provenir de la tierra de Israel. Siempre que la Biblia habla de tierra sin especificar el país, por ejemplo, si no dice tierra de Babilonia o tierra de Egipto o tierra de Tiro, se refiere a la tierra de Israel. Por lo tanto, esta segunda bestia o el falso profeta va a venir, se va a levantar del pueblo de Israel. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El hecho que tenía 2 cuernos nos habla acerca de su poderío y su fuerza. Pero a diferencia de la primera bestia, esta solo tiene 2 y no tiene diademas. O sea, no tiene, lo que implica que utilizará todo su poder para ayudar a la primera bestia y glorificarla. Apocalipsis 13:12. Además, vemos que sus cuernos son semejantes a los de un cordero. Esto nos habla de su campo de acción. La primera bestia va a actuar en el plano político, mientras esta segunda bestia o el falso profeta va a actuar mejor aún en el campo espiritual, religioso. Por eso es que se habla de cordero. ¿Se acuerdan ustedes la advertencia del Señor Jesucristo? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:15 en adelante. También recibirá del dragón su poder. Eso notamos por el hecho que dice ahí que hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Él no va a querer gloria suya, sino que toda la gloria va a dar a la primera bestia o al anticristo. Este versículo nos deja claro que el ministerio de esta segunda bestia, que también se le llama falso profeta en Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y 20:10, es de guiar a los hombres a adorar al anticristo. Tal como Juan el Bautista guiaba a todos a Cristo, el falso profeta guiará al mundo a adorar a la primera bestia. Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Para cumplir su ministerio, esta segunda bestia hará grandes señales, como dice Mateo 24:24. Una de ellas, hacer descender fuego del cielo. ¿Por qué se nos menciona en especial esta señal? Probablemente porque muchas veces en la historia, especialmente en el Antiguo Testamento, el Señor actuó de esa manera. ¿Se acuerdan ustedes
cómo el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre que cayó del cielo. Levítico 10, 1 y 12 nos habla de Nadab y Abiú, ofrecieron al Señor fuego extraño, y dice que descendió fuego y los consumió. Primer libro de Reyes 18, 36 al 38 nos habla de Elías, quien ofreció el sacrificio al Señor. Él había desafiado a los profetas de Baal y Acera que aquel Dios que respondía por fuego era realmente Dios. Y eso fue lo que pasó. Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el sacrificio. Segundo libro de Reyes 1, 10 al 12 y versículo 14. Vemos que es Elías realmente nuevamente el protagonista. Cuando viene el capitán con sus 50 y les pregunta, ¿tú eres el varón de Dios? Él dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que los consuma a ustedes. Eso mismo pasó con un capitán con sus 50, con el segundo capitán y sus 50, y el tercer capitán con sus 50 le dijo a Elías, ya sabemos que eres el varón de Dios, por favor, no hagas descender fuego del cielo. Y en Apocalipsis 11, 4 y 5 vemos que estos dos testigos del Señor también van a hacer descender, dice, fuego del cielo, o sale fuego de la boca de ellos, así que dice en Apocalipsis 11. Una vez más vemos detrás de esta escena al gran imitador de nuestro Dios, Satanás, el gran engañador. Versículo 14 y 15, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí vemos la primera vez mencionado en el Apocalipsis la abominación desoladora, como habla Daniel 9, 27, 11, 31, 12, 11. Y el Señor en Mateo 24, 15. Probablemente esta abominación incluya dos cosas: que el anticristo se autoproclame Dios. En Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, aquel que se levanta contra Dios o contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él va a ingresar en el lugar santísimo mismo y ahí se va a hacer pasar por Dios. Y además implica también que se coloque una imagen en el templo, lo que aparentemente va a ocurrir según lo que vemos acá. El falso profeta va a mandar a construir una imagen, y no solamente va a haber una imagen en el templo, sino que esta imagen va a poder hablar y va a poder decir, allá en tal parte hay una persona que no ha recibido el sello y ahí van a ir a buscarte. Ese poder va a recibir del falso profeta. Y después en el versículo 16 a 18 nos habla del famoso 666. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto ocurre a la mitad de la semana, el sellaje, el 666, sin la cual nadie va a poder comprar ni vender. ¿Se acuerdan ustedes al principio de la tribulación? El Señor sella a los 144,000. Eso mismo va a estar imitando Satanás. Como alguien alguna vez lo ha dicho, hay más de 666 explicaciones sobre el 666. El doctor MacArthur comenta lo siguiente acerca de esto. En el Imperio Romano, la marca era un símbolo o puño de identificación que los esclavos y los soldados llevaban en su cuerpo. Algunas de las sectas místicas antiguas se deleitaban en el uso de tatuajes que identificaban a los miembros con ciertos ídolos. El anticristo impondrá como un requisito obligatorio una marca similar que será invisible en la mano o en la frente. La marca del anticristo permitirá que las personas realicen compras de alimentos y otros recursos básicos. Sin la marca de identificación, los individuos serán excluidos del comercio y no tendrán acceso a medios convencionales de sustento. La bestia o el anticristo tendrá un nombre que será inherente a un sistema numérico específico. El texto indica con claridad cuál será este nombre y el sistema numérico al que corresponde, ni cuál será su significado e importancia. Su número es 666. Este es el número esencial de un nombre. El número 6 está justo por debajo del número perfecto de Dios, que es el 7, por lo cual representa la imperfección humana.
El anticristo será el humano más poderoso que el mundo habrá conocido, pero no dejará de ser un hombre o un 6. La expresión máxima del poder humano y demoníaco es el 6 porque no es perfecto como el de Dios. La repetición triple del 6 será una forma específica de identificarlo por el valor numérico de un nombre humano que podría equivaler a 666. En muchos lenguajes, incluido el hebreo, el griego, el latín, las letras tienen equivalentes numéricos. No obstante, como el texto revela muy poco acerca del significado de ese número, no es prudente especular más allá de lo que dice. Ahora, después de haber estudiado estas dos bestias y todo el Apocalipsis hasta aquí, los sellos, las trompetas, y luego vamos a estudiar las copas, tenemos que entender y estar agradecidos por todo. Al Señor, quien en su infinito amor nos libra como iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, como dice Apocalipsis 3:10. En 1 Tesalonicenses 1:9-10 dice Pablo, hablando de la fe de los tesalonicenses, que él ha oído de la fe de ellos por sus muchas obras. Y luego dice ahí, al final, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, gracias a Dios, nosotros como iglesia no vamos a estar en este tiempo. Pero ¿cuál es nuestro deber? Es comunicar la palabra de Dios, la verdad, el evangelio del Señor a todos aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, la gente que nos rodea. Tenemos que tener compasión, así cuando el Señor, como cuando el Señor miró a las multitudes, dice que Él les vio como ovejas que no tienen pastor. Así tenemos que ver nosotros a aquellas personas que no conocen a Jesús, porque todo esto se va a cumplir. En nuestra próxima lección, hermanos, vamos a estudiar el Cordero con los 144,000 en el monte de Sion y el mensaje de los 3 ángeles, además de los 7 ángeles que van a estar derramando las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, antes de terminar, quería mostrarle un calendario de propuestas de clases. Para la próxima semana, por ejemplo, quiero tocar el capítulo 14 y 15, ya que el 15 solamente tiene 8 versículos. Podemos, después del capítulo 14, ¿sí? Nos habla acerca de los 140 y los 7 ángeles que van a derramar las 7 copas, ¿sí? Luego vemos el 16 de noviembre, Apocalipsis 16, acerca del derramamiento de las copas de la ira. Las 7 copas están en Apocalipsis 16. Luego hay una especie de paréntesis otra vez, que vamos a estar estudiando entre el 23 y el 30 de noviembre, Apocalipsis 17 y 18, que nos habla de la destrucción de la Babilonia religiosa en el capítulo 17 y 18 de la Babilonia política o comercial. El 7 de diciembre vamos a hablar de Apocalipsis 19, que es la continuación del Apocalipsis 16, ¿sí? La segunda venida de nuestro Salvador. El 14 de diciembre quiero hablar sobre el reino milenial, Apocalipsis 20 y el gran trono blanco. Y el 21 vamos a hablar sobre el estado eterno, Apocalipsis 21 y 22. Por lo tanto, vamos a estar terminando justo antes de Navidad. Muchas gracias, hermanos, y hasta el próximo lunes. David. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Ahí se te puede ver otra vez, Manuel. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario. Sí, Manolo, te quería comentar sobre una de las explicaciones que decía en el audio al respecto de lo que vos tocaste varias veces y quisiste dejar bien en claro, ¿verdad? De que realmente sí, el anticristo murió. O sea, sí, se le va a matar, ¿verdad? Y uno de los que decía, decía que su resurrección no era posible, ya que la resurrección es algo que solamente puede dar Cristo, ¿verdad? Por lo que voy a decir en algún momento también que lo que probablemente sea que después de que se le haya asesinado, sea Satanás mismo el que tome el cuerpo de este personaje. Porque eso es lo que decía en uno de los audios, ¿verdad? Como para comentar nomás, a ver, con todo lo que vos ya dijiste, ¿verdad? Que decía que
no iba a fingir, pero que tampoco iba a resucitar porque el resucitar era algo que solamente Jesús podía dar. Exactamente. Gracias, Jorge, por aclarar, porque realmente ya no dije yo al respecto, pero en cuanto a mi punto de vista, estoy 100% de acuerdo, perdón, con ellos. ¿Por qué? Porque Satanás no puede resucitar. ¿Quién es el que va a resucitar al anticristo? A la luz de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 en adelante dice, y fíjense bien, atiendan lo que dice, hablando del anticristo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a ubicarnos en el contexto de la tribulación. Habrá habido muchas señales de parte del Señor. Los sellos, ¿sí? La predicación de los 144,000, los 2 testigos, las trompetas, o sea, muchas manifestaciones y predicaciones aparte acerca del Señor. Entonces, yo lo que creo es que el Señor va a permitir que el anticristo resucite para finalmente convencer a todas aquellas personas que rechazaron a Jesucristo como su Salvador varias veces, no solamente una vez. Ya les dije, el Señor va a enviar muchas señales por la naturaleza, la predicación de los 144,000, los 2 testigos, las trompetas. Muchas veces se les va a anunciar el evangelio. Ellos voluntariamente, como el faraón, muchas veces se van a endurecer. Y finalmente el Señor va a permitir que el anticristo resucite para que ellos crean y digan, no, este es el Mesías. ¿Se entiende? No es que Satanás le va a resucitar. Yo creo que el Señor mismo es el que va a permitir, porque él, Dios, es el que les envía un poder engañoso. ¿Se entiende? Yo no digo que Satanás sea el que le va a hacer resucitar con su poder, sino que una vez más él va a ser un siervo en las manos de nuestro Dios para que se cumpla su voluntad y se pierdan aquellas personas que han rechazado a Jesucristo. Por lo tanto, en conclusión, mis queridos hermanos, rechazar a Jesucristo es grave. No sabes hasta cuándo vas a tener tiempo de recibir a Cristo. Y piensen un poquitito en nuestros familiares, cuántas veces le hablamos, escuchamos acerca del evangelio y no quieren saber nada. Qué triste, ¿verdad? Entonces, es la verdad bien jodido, pero yo pienso que es el Señor mismo el que va a estar permitiendo, y creo que cuando Satanás sea expulsado va a tomar el cuerpo del anticristo, y por eso es que cambia sustancialmente lo que es el anticristo. Antes va a estar endemoniado, sí, pero cuando Satanás tome su cuerpo, ahí va a empezar realmente la ira de Satanás por medio del anticristo, persiguiendo a Israel, matando a los testigos, etcétera. ¿Se entiende? Esa es mi postura personal. Si tienen otra postura, no hay ningún problema. Pero si quieren estar en lo correcto, tienen que... No, mentira, yo no. Eso es para reírnos un poquito. La verdad que me parece interesante. Si no creen eso, no hay problema. Somos igual hermanos en la fe. Pero realmente me parece que hay suficiente evidencia en la palabra de Dios como para saber que esto va a ocurrir, que el anticristo va a resucitar. El término griego ahí que usa Juan es de una muerte real. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Espectacular. Ahí aclaramos bien este tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parece la propuesta de clases? Justo antes de Navidad vamos a estar terminando, Dios mediante. ¿Sí? Súper bien. ¿Está bien? Alfred, y después comenzamos con Génesis. No, después Manolo invita la clausura de clase. Clausura, reunión, Sí, la clausura asado. tenemos que hacer. Allá Vamos a hacer la clausura con todos los que puedan, presencial ahí para entregar Alfred, todos los premios. Premio para, Sí. para el que saque mejor puntaje en el examen. Exacto, vamos a hacer un examen facilito de los capítulos 22 de Apocalipsis, una pregunta por capítulo más o menos. Que sea facilito. Está muy difícil ese. No. Dali va a ganar. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna duda? No, ninguna de mi parte. Muchísimas No. gracias, Manolo, por otro estudio. Muy bajo. Excelente, sale David, entonces. No sé, la verdad que me gustaría que después de terminar el Apocalipsis, que empecemos con Daniel. ¿Qué les parece? Ahí Dani va a estar compartiendo con nosotros para no ser como la humedad y agarrar todo, ¿verdad?
Ahí Dalmi quiere que continúe con Génesis, dice. Ahí no terminamos. Uno de Villarrica, Ahí vamos ¿verdad? a irnos 3 Empezar años por por el ahí. final. Si 22 capítulos estudiamos en 7 meses, lo que va a ser 50, ¿verdad, Dalmi? No sé, encima que nosotros medio capítulo por día podríamos desarrollar. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los que se conectaron y vamos a estar hablando realmente. Lo de la clausura vamos a hacer, no sé si va a haber examen o no, pero vamos a tratar de reunirnos y poder repartir los premios que hay para todos los que estuvieron estudiando todo este tiempo, porque son 7 meses que nos va a llevar desde mayo hasta diciembre realmente. Empezamos el 11 de mayo, ¿verdad? De este año y estamos ya ahora el 2 de noviembre y todavía estamos estudiando, ¿verdad? Pasamos ya la mitad, gracias a Dios, y en diciembre estamos terminando, ¿sí? Gracias.